con decir que vamos a hablar de Génesis, pero primero va a ser una introducción. So the first series that we preached are just some basic things you need to know for the Christian life. La primera serie que fue predicada fue sobre los fundamentos de la vida cristiana. And as you know, these are things that even if you've been a Christian for a long time, they're good to be reminded of. Y como ya sabe, aunque uno sea cristiano ya por muchos años, es algo bueno que se ha recordado de ellos. But they're especially important for someone who's a new Christian who doesn't know the Bible very well. Pero son especialmente importantes para alguien que es apenas un nuevo cristiano y que todavía no conoce la Biblia. So we started in May, so let's see, May, June, July, and really we're at the end of August. So this was about a 4-month series. Y como empezamos en mayo, era una serie que nos tomó como 4 meses. And now we're going to switch a little bit, and we're going to teach you how to understand the Bible for yourself. Y ahora comenzando un nuevo rumbo, vamos a estudiar cómo podemos estudiar la Biblia por uno mismo. And this is very, very important. Y esto es bastante importante. I know pastors always say, read the Bible, read the Bible, read the Bible. Y él sabe que los pastores siempre dicen que uno tiene que leer su Biblia y leerla otra vez. And you know, if you go to any Bible-believing church, you don't know what you're going to hear on any given Sunday. Y si uno asiste a cualquier iglesia que predica la Biblia, uno no sabe qué es lo que se va a predicar en un domingo. But one thing you know you're going to hear in some way that day is read the Bible. Pero lo que sí sabemos que de alguna manera vamos a escuchar que tenemos que leer la Biblia. It's kind of like when you grow up with your mom and your dad in your house. Es casi como cuando fuimos criados en la casa con nuestro madre y padre. There are certain things you always hear from your parents. Hay ciertas cosas que siempre escuchamos de los padres. Brush your teeth, wash your hair, Cepíllate los dientes, lávate el cabello, make your bed, clean your room. tiende tu cama y recoge tu recámara. But you know, if you grow up in a home where your parents care about you, you know that you're going to be eating every day. Y si uno que fue criado en una casa donde los padres sí se interesan y toman cuidado por los niños, uno sabe que va a comer todos los días. And you know, it would be silly to say, my mom, she cooks every day and she wants me to eat every day. Y sería chistoso pensar, o que uno dijera, mi madre siempre cocina todos los días y quiere que coma todos los días. Now, you may not like everything she cooks, but you will understand that you need to eat every day. Y tal vez a usted nunca le gustó lo que siempre cocinaba su madre, pero sí entendía que tenía que comer todos los días. And so we should not be surprised that when we go to church, one thing we hear from the pastor all the time is, you need to read the Bible, you need to read the Bible. Entonces no nos debería de sorprender cuando vamos a la iglesia y el pastor nos dice tiene que leer la Biblia una y otra vez. And this is not just because the pastor doesn't have any ideas of other things to say. Y eso no es solamente porque el pastor no tiene ningún otro material que predicar. And he's bored because he's been a pastor for a long time and he runs out of ideas, so then he just gets up every week and says, read the Bible, because he can't think of anything else to say. Y que el pastor está aburrido y que no puede pensar en otro material que predicar, entonces simplemente repite, lee la Biblia, lee la Biblia. Now he says that because it's important. No lo dice eso porque es importante. And you know, just like your mother gives you food every day and says, eat, eat. Igual como su madre le dio comida todos los días y le dijo, come y come. She wants you to get strong. Ella quiere que uno crezca para ser fuerte She wants you to be healthy. y que sea saludable. And so she tells you, here, I cooked you some food, eat the food. Y por eso le dice, te cociné comida, ahora cómete tu comida. And you know, of course, as a pastor, I am not coming to your house every day to teach you the Bible. Y uno sabe que como el pastor, él no va a la casa de usted para enseñar la Biblia todos los días. And so you know that if you're going to learn the Bible, you cannot only learn the Bible from preaching. Entonces uno sabe que si uno va a aprender la Biblia, no se puede aprender simplemente a través de la predica de la iglesia. You're going to need to read the Bible for yourself. Uno va a tener que leer la Biblia por sí mismo. But just like when you're growing up in your parents' house, your mother might cut up the meat for you. Pero igual cuando uno era niño y su madre le tuvo que cortar la comida para poder comérsela. You know, you start out with your mother's milk, and then you start eating maybe mashed potatoes, and then when you start having meat, you have to have it cut into small pieces so you don't choke. Por ejemplo, uno empezó con la leche de la madre y luego con comida de puré y luego ya cuando era carne tenía que ser cortada en pedacitos. And in the same way, the Bible contains all different teachings in it. Y de esta misma manera la Biblia contiene muchas enseñanzas dentro de ella. And some of it's like milk. The Bible says, desire the sincere milk of the word that you may grow thereby. Y algunas enseñanzas son como leche, porque la Biblia dice que debemos de desear la palabra como si fuera leche. But then the Apostle Paul says, until now I gave you milk, but now you should be eating meat.
Y también el apóstol Pablo dijo que hasta ahora les había dado leche, pero ahora necesitan carne. And so in spiritual things, there are things that are easier to eat spiritually and things that are harder. Entonces, espiritualmente hay ciertas cosas que son fáciles para comer y otras cosas que son más difíciles. So it is important that you have someone help you learn how to eat the more difficult food. Entonces, sí es importante para que alguien le ayude a aprender cómo comer de esa comida que es más difícil. And in fact, the Apostle Paul said to the Thessalonians, when we were with you, we were like a mother with her children. Y de hecho el apóstol Pablo aún le dijo a los tesalonicenses cuando ellos estaban con esa iglesia, era como una madre con ellos. And so what I want to do now that we laid a foundation, 4 months of teaching the basics of the Christian faith, I want to teach you how to read the Bible every day and learn from it yourself. Y lo que vamos a hacer ahora, después de poner un fundamento de la vida cristiana, ahora queremos estudiar cómo leer la Biblia todos los días para uno mismo. So we're moving beyond the milk and even the mashed potatoes. Entonces vamos a ir más allá que la leche y aún de la comida de puré. And we move on to things that don't taste as good, like vegetables to children don't taste as good, and then even things that are hard to chew, like meat. Entonces vamos a ir más allá a lo que es como verdura, que a los niños no les gusta, y a lo que es difícil de masticar, como la carne. But just like we need the things that don't always taste as good for our health, and then we need also the meat that's not as easy to chew. Y eso es semejante a lo que vamos a hacer, que vamos a estudiar, cosas que tal vez no sepan tan rico y tampoco las cosas que no sean tan fácil para masticar. I don't know if any of you had this experience if you had children when they were little, but when children first start to eat meat, they chew it forever and never swallow. Have you noticed that? Tal vez usted haya notado con sus niños que cuando los niños están aprendiendo cómo masticar carne, la mastican para siempre y nunca se la pasan. Because life was so easy before they started eating meat. Porque la vida era tan fácil antes de que empezaron a masticar carne. You know, my grandson is about almost 6 months old now. El nieto del pastor ya tiene como unos 6 meses. And, you know, that at that age, you know, here comes the choo-choo train, nummy, nummy, nummy. I don't know how to translate that. And he just opens his mouth and the applesauce goes in, or the mashed potatoes, and it's just, or the mashed peas, and it's it. It's done. It's easy. Y a esa edad uno tiene que jugar juegos con los bebés para poder hacer que mastiquen las verduras que están en puré. And the first time that they taste something different than the mother's milk, sometimes they get a funny look on their face. Y la primera vez que el niño va a probar algo que sabe diferente, va a ser una cara chistosa. Sometimes their face looks confused, and they spit it out. A veces tiene el niño la cara confundida y lo escupe. And you know, if you were in the pastor's position looking in the audience when you preach, a lot of times people have a funny look on their face when you're trying to feed them something that's strange to them. Y si uno estuviera en lugar del pastor y le está mirando las caras de la gente mientras el pastor está predicando algo extraño, miraría las caras semejantes a esas de un bebé. In fact, this morning I carried in an old toilet, and everybody had a funny look on their face. De hecho, esta mañana el pastor trajo a la iglesia un inodoro viejo y todos en la iglesia tenían una cara muy confundida. I was, you can see it on Facebook, but I was using it as an illustration of flushing things out of your life that God doesn't want in your life. Y pueden ver el video en el Facebook, pero estaba predicando sobre cómo sacar de la vida como si uno estuviera dando al inodoro. But when my children were learning how to eat meat, they would just, I remember Aiden especially, my oldest, he would just chew forever. He just kept the meat in his mouth forever. Y el pastor se recuerda especialmente de su hijo mayor que cuando le tocaba masticar carne, lo masticaba, pues parecía que para siempre. And you know, a lot of times when someone is a new Christian and you teach them something, here's what God says, they just chew on it for a long time, but they don't swallow it. Y así es con los cristianos nuevos, que muchas veces cuando Dios les da algo que es más difícil de comer, parece que ese nuevo cristiano está masticando eso para siempre y nunca lo pasa. And this is normal with children, and then this is normal with spiritual children. Y eso es normal para los niños y también para los niños que son niños espirituales. So the Bible is like this. There's a lot of information in the Bible. Y la Biblia es así porque hay mucha información en la Biblia. But there is a need for us to understand it and to learn how to apply it to our lives. Pero hay una necesidad para poder entenderla y saber cómo aplicar eso a nuestra vida. But I want to encourage you with some thoughts today about reading the Bible. Y les quiero dar ánimo para hoy, para leer su Biblia todos los días. I began reading the Bible when I was 6 years old. El pastor empezó a leer su Biblia cuando él tenía 6 años.
And tomorrow that will be 39 years. Y mañana eso va a cumplir 39 años. So I've been reading the Bible for 39 years. Entonces por 39, sorry. Sorry. Por 39 años ha estado leyendo la Biblia y no lo puede creer. And that's a long time. Eso es mucho tiempo. When I was about 30 years old, I began to study it in detail and read through the Bible over and over. Y cuando él tenía 30 años, cuando empezó a leer la Biblia en detalle y la empezó a estudiar y leerla muchas veces. So I can tell you, when I was 6 and I started reading the Bible, my knowledge went up very slowly like this. Entonces cuando el pastor tenía 6 años y empezó a leer la Biblia, su entendimiento subía muy lentamente. And even when I was a teenager, I read the Bible and it was going up like this. Y aún cuando era adolescente, todavía no estaba entendiendo la Biblia con mucha rapidez. And even in my 20s, my knowledge was going up very slowly. Y aún cuando tenía 20 años, también su entendimiento estaba creciendo lentamente. In fact, the first time I decided I was going to read through the Bible, it took me 4 years. I think it took me 4 years. 3 years, I think. De hecho, la primera vez cuando decidió leer la Biblia desde el principio al final, le tomó 3 años, que tal vez 4 años. And I think I was in my late teens. Y era cuando era un adolescente de casi 20 años. And sometimes I would read maybe a whole book at once. Y había veces cuando leía un libro entero de la Biblia en una sola vez. And then I would get distracted and forget and start reading other things. Y luego se distraía y se le olvidaba dónde había leído y empezó a leer otras cosas. Maybe a few weeks, a few months later, I would go back and start reading where I left off. Tal vez después de meses hubiera regresado para leer, a continuar a leer donde dejó. And then one day I said, you know, this is ridiculous. This is going on for years. I still haven't read all the way through. Let me finish quickly. Y se dio cuenta que eso era ridículo, que le estaba tomando años, lo tiene que leer ya con más rapidez. But you know, by the time I finished the Bible, I didn't remember anything that I had read at the beginning because it had been years. Pero ya por el tiempo cuando terminó la Biblia ya no se recordaba el principio porque le había tomado años. And this is a simple principle about reading through the Bible. Y ese es un principio simple sobre el de la Biblia. If you read through it quickly, you miss a lot, but you remember a lot more of what you read. Si uno lee la Biblia rápidamente, va a leer mucho, pero también se va a olvidar mucho de lo que leyó. Yeah, I don't know if maybe that sounds. Maybe I said it maybe I said it too complicated. I'll try to say it a different way. Tal vez suena complicado, lo voy a tratar de decir en otras palabras. There are a lot of sections that you don't notice while you're reading because you're reading quickly, but you remember more of what you read. Hay muchas secciones que tal vez no nos demos cuenta porque lo leemos tan rápido, pero vamos a leer más de lo que sí hemos leído. In other words, you miss a lot, but what you didn't miss, you remember. Entonces vamos a no notar mucho, pero lo que sí notamos lo vamos a recordar mejor. However, if you read through the Bible very slowly, you see a lot more, you notice the details, but by the time you get to the end, you forget most of what you had read. Y al contrario, si leemos la Biblia lentamente, vamos a notar más detalles, pero también se nos va a olvidar más de lo que tiene más tiempo que leímos. There's no right or wrong way to read the Bible. No hay manera correcta ni incorrecta de cómo leer la Biblia. But it's just important to know those two principles about reading quickly or reading slowly. Pero es importante conocer estos dos principios sobre leer rápidamente o lentamente. So over the years, what I have noticed is that if you read through the Bible in a year, you're taking some time, but you're going quickly enough that by the end of the year, you still usually remember a lot of what you read. Entonces, si uno lee la Biblia, por ejemplo, en un año, está leyendo rápidamente para poder retener mucho, pero también va a poder notar bastante detalle de lo que lee. And some people think, to read through the Bible in a year, that's too quick. Pero hay otra gente que dice que para leer la Biblia en un año es demasiado rápido. But for example, this Bible that I have is a large print and it has about 1,500 pages. Pero por ejemplo, esta Biblia que yo tengo tiene aproximadamente 1500 páginas. So if you take 1,500 pages and you divide it by 365 days, you get about 4 pages a day. Entonces, por ejemplo, si tomas 1500 páginas y divide entre 365 días, sería aproximadamente 4 páginas por día para leerla en un año. And really, 4 pages of large print, that's only about 10-15 minutes of reading. Entonces, en realidad, para leer esas 4 páginas, una Biblia que tiene la letra muy grande, sería como 10 o 15 minutos de lectura todos los días. And people have thick novels that they read all the time, like murder mystery novels. Y hay gente que tiene libros bastante grandes que son de otro tipo, que los lee en mucho menos tiempo que eso. Hopefully you don't read too many romance novels. Those can mess up your brain too much. Ojalá que no lean los libros que son de romance, porque eso va
hacer efecto en cómo usted piensa. But when you read a novel, you don't just read 4 pages of large print. Pero cuando uno está leyendo un libro de otra manera, no más lee por unas 4 páginas al día. It's very common that you read several chapters in one sitting. Es muy común que la gente lea varios capítulos de esos libros que se le interesa. So I know, of course, that sometimes it's written in an exciting style, so it's easier to read many, many chapters. Y muchas veces ese estilo del libro está escrito de manera que es muy fascinante y emocionante, y entonces es muy fácil leer esos capítulos. But if you can, go to a 3-hour football game, if you can read several chapters of a novel, you can read 4 pages of the Bible a day. Entonces, si uno es capaz de tener un juego de fútbol de 3 horas o poder leer bastantes capítulos de un libro que es emocionante, uno puede leer 4 páginas de la Biblia todos los días. So I have a plan that I put together for reading through the Bible in a year. Entonces, él tiene un plan que él ha compuesto para poder leer toda la Biblia en un año. And you read 4 pages, and then there is an explanation, a meditation, and an application. Y se leen 4 capítulos y luego hay una meditación y una explicación y también una aplicación. And this explanation is very short. Y esta explicación es bastante corta. Now you don't have to use that, but many people in our church have used it. Y uno no tiene que usar esa, pero mucha gente de la iglesia sí usa ese plan. Right now it exists only in English, but I'm going to translate it into Spanish so that at the beginning of the year, anyone of our Spanish speakers can use it if they choose to. Y ahora solo está disponible en inglés, pero lo está traduciendo para que al comienzo del próximo año, cualquiera que lo quiera leer en español también lo puede usar. But this plan, if you're going to start in Genesis, it will begin in January. Pero este plan, empezando en Génesis, va a empezar en enero. And so what I want to do is spend the next few months giving you an overview and understanding of these books of the Bible to help prepare you for that. Entonces lo que él quiere hacer es pasar esos meses que faltan en este año para dar un breve explicación de los libros de la Biblia antes de empezar ese plan anual. And at the end of that time period, if you choose to use the plan, that's fine. If you use a different one, you'll still have a lot better understanding of the Bible. Y si cuando llegue el próximo año quiere usar ese plan o no, es su opción, pero ya va a tener un mejor entendimiento de toda la Biblia. But don't worry that it's going to be like a very, very boring college lecture on the Bible. It's not going to be like that. Pero no se imagina que va a ser como una clase aburrida del colegio. And now, those people who know me know that I'm not going to teach it in that way. La gente que le conoce al pastor sabe que no va a enseñar la Biblia de esa manera. Oh, the pastor, he's going to just talk for a long time and give us a lot of homework to do. I don't want to go to church. Nadie ha dicho del pastor que él va a enseñar de manera muy aburrida y que va a dar mucha tarea. I'm going to pass out some pieces of paper for this, but I'm going to preach it to you. Sino que va a repartir algunos bosquejos o papeles para llenar, pero sí se lo va a predicar. So I'm going to ask Isaac, will you give everybody a copy of this? Entonces vamos a repartir aquí las hojas. And there's no notes that need to be done, so you don't have to have a pen. But if you want a pen for your own notes, you can. But there's no blank spaces to fill out for this particular lesson. Y aquí en esta lección no va a haber ninguna palabra que tenemos que llenar, pero will there be in the future one? Well, this particular lesson, it's just something to read along with. Okay, en esta lección no, nada de palabras para llenar. And so the title of the message tonight is, What is the Bible? Entonces el título de la lección de esta noche es ¿qué es la Biblia? I'm going to give you a simple explanation of what is the Bible. Y les voy a dar una explicación simple sobre qué es la Biblia. In your notes here it says, the Bible is a collection of writings inspired by God. Y aquí en la hoja dice, la Biblia es una colección de escritos inspirado por Dios. It was written by more than 40 different authors over a period of 1,500 years, but it all teaches one message. Fue escrito por más de 40 autores diferentes durante un periodo de 1500 años, pero todos enseñan un mensaje. That's something very different about the Bible. Y es algo que es bastante diferente sobre la Biblia. So for example, I'm not saying everybody should do this, but I've read the Book of Mormon. Por ejemplo, y no está sugiriendo que todos hagan esto, pero él ha leído el libro del Mormón. Not the whole book, but I have a copy and I've read it. No todo el libro, pero sí tiene una copia de ese libro y ha leído algo de ello. I also have a Quran and I've read a lot of things in the Quran, but not the whole thing, but I've read a lot of it.
Y también tiene una copia del Corán y no ha leído todo el Corán, pero sí ha leído porciones de ella. I also have a Hindu Bible. It's called the Bhagavad Gita, and I've read that as well. Y también tiene una copia de la Biblia hindú y ha leído porciones de ella. And there's not really a Buddhist Bible, but there's the teachings of Buddha, and I have read that as well. Y no existe una Biblia que sea de los budistas, pero sí hay enseñanzas budistas y también ha leído porciones de ese libro. I'm not saying that that's something that everyone should do, but for me, I wanted to understand what other people believe. Y no es una sugerencia para que todos hagan lo mismo, pero para él quería saber algo de lo que la demás gente creía. But I can tell you, the Bible is very different than those books. Pero él les puede decir que la Biblia es muy diferente que todos esos libros. So one example is the Quran. Un ejemplo es el Corán. So the Quran is something that was passed down by a man named Muhammad. El Corán es un libro que fue dado por un nombre que se llamaba Mohammed. And so before Muhammad started the religion of Islam, Y es que Mohammed empezó esa religión del Islam. There were Christians and there were Jews and then other religions. En ese tiempo existían los cristianos y los judíos y también otras religiones. And Muhammad went off by himself into a mountain, and he came back and he said, I talked to the angel Gabriel, and he gave me all of these chapters to memorize. Y el Mohammed se aisló en una montaña y luego dijo que había hablado con el ángel Gabriel y que el ángel Gabriel le había dado varios capítulos para memorizar. No one else saw the angel Gabriel speak to him. Nadie más vio a este ángel Gabriel hablar con este hombre Mohammed. Nobody else heard any of this. Y nadie más escuchó sobre esto. He came back and he began reciting all of these words that he said were given to him by an angel. Sino que él vino solo y empezó a recitar todas las palabras que él dijo que fueron dadas por un ángel. The Book of Mormon is very similar. Y el libro del Mormón es muy similar a esto. There was a man named Joseph Smith, and he told everyone, I was given this book by an angel. Había un hombre que se llamaba Joseph Smith y él tenía la historia que le fue dado un libro por un ángel. And he said, and then I translated it into English miraculously, and now I have this book called the Book of Mormon. Y él dijo que él lo había transcrito al idioma inglés y que ahora así obtuvo el libro del Mormón. But no one else saw the angel. Pero nadie más miró ese ángel. They just had to believe Joseph Smith. Simplemente tenían que creer a Joseph Smith. No one else saw the angel. They just had to believe Muhammad. Nadie más vio al ángel, simplemente tenían que creer en Mohammed. Now, the Bible says, if an angel from heaven appears to you and teaches you another gospel, let him be accursed. Ahora la Biblia nos enseña que si un ángel nos aparece y nos enseña un evangelio diferente, que ese hombre sea maldito. Someone may ask, okay, so how do I know that this person is telling the truth and this person is telling a lie? Y alguien puede preguntar, ¿cómo sé que esta persona está diciendo lo que es verdad y que esta persona está diciendo una mentira? And the answer is, the Bible wasn't written the way the Book of Mormon and the way the Quran is written. Y la respuesta es que la Biblia no fue escrita de la manera que fue escrito el Corán o el libro del Mormón. So the Bible is written by more than 40 different authors over a period of 1,500 years. Sino que la Biblia fue escrita por 40 autores por un periodo de 1500 años. It wasn't one person who said, trust me, I have the truth. No fue una sola persona que dijo, créanme, yo tengo la verdad. The Bible gives us very precise, very specific historical descriptions of events from the past. Sino que la Biblia nos da detalles del pasado que son muy específicas y muy precisas de lo que pasó en el pasado. In fact, we have a list of names that goes all the way back to the beginning to Adam. De hecho, tenemos una lista de nombres que va hasta el nacimiento de Adán. And we have prophecies in the Bible that were written, and hundreds of years later they came true. Y también hay profecías en la Biblia y siglos después fueron cumplidas. And that's in your notes. Many of the prophecies in the Bible were fulfilled hundreds and even thousands of years after they were written. Y eso está en sus notas que dicen muchas de las profecías de la Biblia se cumplieron cientos e incluso miles de años después de haber sido escritas. And so, for example, I want you to think about some famous event that happened in history. Por ejemplo, quiero que piensen en algún evento famoso que pasó en el pasado. So we could take, for example, the assassination of President Kennedy.
Por ejemplo, el asesinamiento del presidente Kennedy. Now, many people argue about who pulled the trigger that killed President Kennedy. That's true. Y hay mucha gente que debate quién fue que jaló el gatillo para matar al presidente. But the reason is because no one saw someone pull the trigger. Pero la razón por eso es porque nadie miró quién jaló ese gatillo. We don't have witnesses for that. No hay testigos para eso. So there are many theories who pulled the trigger. Entonces hay muchas teorías quién jaló el gatillo. But you know, everyone argues about who pulled the trigger. Pero todos debaten quién jaló ese gatillo. Nobody argues that somebody pulled a trigger. Pero nadie debate el hecho que alguien jaló ese gatillo. Why? ¿Y por qué? Why doesn't somebody say, I think it was suicide? ¿Por qué es que alguien no dice, yo pienso que el presidente se suicidó? Why doesn't someone say, I think he was strangled? ¿Por qué es que nadie dice, yo pienso que alguien lo ahorcaron? Why doesn't someone say, I think Kennedy drowned? ¿Por qué nadie dice, yo pienso que Kennedy se ahogó en agua? Now, we don't think about this, but there's a simple answer to that. Y no pensamos sobre esto mucho, pero sí hay una razón muy simple para esto. Nobody says that Kennedy was hit by a meteorite. Nadie dice que el presidente fue matado por un cometa. No one says his car exploded. Nadie dijo que su carro explotó. There's a simple answer. Y hay una respuesta simple. There were thousands of people there watching him when he died. Había miles de testigos que miraron cuando él murió. And even though the details are different, they all say, we watched Kennedy in the car and we saw the bullet hit his head and we saw him dead in the car. Y aunque hay muchas teorías acerca de los detalles, todos atestiguan que vieron a Kennedy en su carro y vieron cómo la bala le dio en su cabeza mientras él estaba en su carro. And all of us, well, you remember probably when Kennedy died, don't you? Y todos aquí, especialmente el hermano Mike, él recuerda cuando fue asesinado el presidente. And did you know that everybody who was alive at the time remembers where they were when Kennedy died? Y todas las personas que estaban vivas durante ese tiempo recuerdan dónde estaban cuando eso sucedió. My mom was in Memphis, Tennessee. La mamá del pastor estaba en Memphis, Tennessee. My father was at the mission station in Garwa, Cameroon. Y su padre estaba en la estación de los misioneros en Camerún. And anybody who is that age, they remember exactly where they were when they heard the announcement that Kennedy died. Y cualquier persona que es de esa edad recuerda dónde estaba cuando escuchó las noticias que el presidente Kennedy fue asesinado. Michael says he was in school. Y el hermano Michael dice que él estaba en la escuela. And so the reason that everybody agrees that Kennedy died, that he was shot in the head, is because all of these different witnesses saw it. Entonces la razón porque todos están de acuerdo que el presidente Kennedy fue asesinado por una bala es porque miles vieron eso personalmente. You see, somebody didn't go out into the wilderness and come back and say, trust me, Kennedy was shot. Sino que nadie fue a solas al desierto y dijo, simplemente créeme, Kennedy fue disparado. And you see, God knew that he needed to help us to know for sure that the Bible's true. Y Dios sabía que Él nos iba a tener que ayudar para asegurarnos que nosotros supiéramos que la Biblia es verdad. So he didn't send someone out into the wilderness by himself to come back and give us this book. Entonces Él no mandó a alguien al desierto a solas para que regresara con un libro. You know, you might say, but didn't Moses go up to Mount Sinai and bring back the Ten Commandments? Y tal vez digan ustedes, pues que no Moisés subió al monte y regresó con los 10 mandamientos. Yes, that's true. Sí, eso es cierto. But did you know that millions of people saw the 10 plagues in Egypt? Pero ¿se recuerdan que millones de personas vieron esas plagas que estaban en Egipto? Did you know that archaeologists have found a description of the 10 plagues carved into stone in Egypt? ¿Sabían que arqueólogos han encontrado prueba de las 10 plagas en Egipto que estaban escritas en la piedra en Egipto? Do you know that millions of people saw the Red Sea parted and walked through it? ¿Sabían que millones de personas miraron el mar rojo que fuera partido y caminaron a través de él? Millions of people saw the manna come down from heaven and the water come out of the rock. Que millones de personas miraron el maná descender del cielo y que el agua salió de la roca. When Moses is speaking in Deuteronomy, he doesn't say, and remember the water from the rock? And they said, we never saw any water. Cuando Moisés dijo, recuerden el agua que sale de la roca, y nadie dijo, nosotros no miramos agua salir de una roca. And they even saw God come down on Mount Sinai. Y aún miraron cuando Dios descendió sobre el monte Sinaí. They saw a cloud and they heard thunder and lightning.
Miraron la nube y escucharon el relámpago y vieron todo lo que hizo. And there was fire on top of the mountain. Y había fuego encima de ese monte. So all of these people saw this. Y toda esta gente vio eso. And you can see that throughout the Bible. Y se puede ver esto a través de la Biblia. People wrote what they saw, and they lived in a different time. Gente escribió lo que vio y ellos vivieron en diferentes épocas. So the Bible is history. Entonces la Biblia es historia. The Bible is eyewitness testimony. La Biblia son testimonios de testigos. Now some people will say, but how do we know it's a true history? Y hay gente que va a hacer la pregunta, ¿cómo sabemos que es historia verdadera? Now this is actually funny. Y esto es algo chistoso. Because when people read a historical account about Alexander the Great, they believe it. Porque cuando la gente lee algo histórico sobre, por ejemplo, Alejandro Magno, piensa que es la verdad. When they read a historical account of Julius Caesar, they believe it. Cuando leen algo histórico sobre el César Julio, lo creen. And the reason is because many different people were there and saw it, and they wrote their own separate accounts. Y la razón por eso es porque gente fue testigo de eso y escribieron sus propios testimonios. And it's the same way with the Bible. Y es lo mismo con la Biblia. There were many, many copies of the Bible from all over. Hay muchísimas copias de la Biblia de todos lugares. Even in more than one language. Además, más de un solo idioma. And there were many, many people who wrote about what they saw. Y había mucha gente que escribió sobre lo que vieron. Some of it was a king told the people in his palace to write the record of what happened. En algunas ocasiones el rey le dijo a sus escribas que escriban sobre qué es lo que sucedió. They even dug up the palace in Nineveh, and they found the same account that's given in Kings about Hezekiah, and Hezekiah's name is in there. Aún excavaron los arqueólogos el palacio de Nínive y pudieron ver que ahí se repetía la historia que se encuentra en la Biblia acerca de Ezequías. So if you look at the historical documents and you look at the archaeology, it all is separate witnesses that proves that the Bible is true. Entonces, si vemos todos estos testimonios de testigos y también lo que han encontrado los arqueólogos, podemos ver que son varios testigos que dicen la misma verdad. And so that's what I want you to remember, that the Bible is not like other religious books. Entonces, es lo que quiero que ustedes recuerden, que la Biblia no es como los otros libros religiosos. Those other religious books is one person who goes and he comes back and he says, this is what I saw, you just need to believe me. Los demás libros religiosos se tratan de un hombre que se iba a solas y regresó y le dijo a la gente, simplemente créanme. But the Bible is 40 different people who lived for 1,500 years. Pero la Biblia fue escrito por 40 autores que vivieron a través de 1500 años. And everything it teaches, it all connects into one thing. Y cada cosa que enseña la Biblia se conecta para enseñar un mismo mensaje. It gives us the history of the world, and it teaches us that Jesus Christ was prophesied that he would come. Nos da la historia del mundo y también nos enseña que Jesucristo fue profetizado, que él iba a venir y que iba a ser visto en carne. And that he would die for our sins, and that he would rise from the dead. Y que iba a morir por los pecados y también darnos nuestra vida. Did you know that there is a prophecy that was given by Jesus 2,000 years ago that was fulfilled very recently? Ustedes saben que fue una profecía que fue dicha por Jesucristo hace 2000 años y que fue cumplida recientemente. In Matthew chapter 24, Jesus made a prediction about Jerusalem. En Mateo capítulo 24, Jesús hizo una profecía acerca de Jerusalén. It's also in the Gospel of Luke. Y también se encuentra en el Evangelio de Lucas. He said, he predicted that Jerusalem would be destroyed by the Romans. Él predijo que Jerusalén iba a ser destruida por los romanos. And this was fulfilled in 70 AD. Y esto fue cumplido en el año 70 en el año 70. There were 1 million people inside of Jerusalem, and the Romans broke into the city, and they killed every single person in the city, 1 million people, and they burned the entire city and destroyed it. Adentro de la ciudad de Jerusalén se encontraba 1 millón de personas y los romanos destruyeron la ciudad y mataron a todos que estaban adentro y quemaron la ciudad. And this was prophesied by Jesus 40 years before. Y esto fue profetizado por Jesús a 30 años previo de eso. And in fact, this prophecy that was given 40 years before, he said, this generation shall not pass away until all this be fulfilled. Y de hecho lo que dijo Jesús fue que esa generación no iba a pasar antes de que fuera cumplida esa profecía. And in the Bible, a generation is 40 years. Y en la Biblia una generación es 40 años. And so Jesus prophesied this around 32, 33 AD.
Entonces Jesús profetizó esto en el año aproximadamente de 32 o 33. And it was fulfilled in 70 AD, so less than 40 years from when he said it. Y fue cumplido en el año 70, entonces menos de 40 años después de que lo dijo. But there's another part of the prophecy. Pero hay otra parte para esa profecía. He said, Jerusalem will be trodden underfoot of the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled. Y Jesús dijo que Jerusalén iba a ser ahollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles sea cumplido. And then we read later on in the New Testament that there's going to come a time where there's going to be another temple and there's going to be an Antichrist who sits in that temple. Y luego leemos en el Nuevo Testamento que va a haber otro templo y que va a haber un anticristo que va a estar dentro de ese templo. And so we understand that the New Testament teaches clearly that even though all of the Jewish people were going to be scattered all over the world, that someday they would come back and have their country back again. Entonces entendemos que los judíos fueron esparcidos por toda la tierra, pero que iba a haber algún día cuando iban a regresar a su tierra y otra vez tener su nación. And people would read this prophecy for 2,000 years. Y la gente iba a leer esta profecía por 2000 años. And people hated the Jews. Y la gente odiaba a los judíos. And so they would say, there's no way this prophecy can come true. Y por eso decían que no hay manera que esta profecía se pueda cumplir. In fact, there was an emperor named, a Roman emperor named Hadrian. Y de hecho había un emperador romano que se llamaba Adrián. And he destroyed Jerusalem completely, and he built a pagan temple where the temple was, and he built a pagan temple at the place where Jesus rose from the dead. Este emperador construyó un templo a un dios, a un ídolo sobre donde estaba construido el templo de los judíos y también sobre el lugar donde había resucitado Jesús. And he commanded that no Jewish people could live in Jerusalem. Y ese emperador dio el mandamiento que ningún judío podía vivir en ese lugar. And he changed the name of Jerusalem to Aelia Capitolina. Y él cambió el nombre de Jerusalén Aelia Capitolina. a ese nombre. Okay, yes. And he changed the name of Israel to Palestine. Y aún incluso cambió el nombre de Israel a Palestina. And Palestine means Philistines. Y Palestina quiere decir filisteos. He knew that the Philistines were the enemies of the Jews Él sabía que los palestinos o los filisteos eran los enemigos de los judíos many, many years before. hace muchísimos años. So to mock the Jewish people, he renamed their country Palestine. Entonces, para burlarse de los judíos, él puso por nombre a Israel de Palestina. Now, before this, the country of Israel was divided up into Roman provinces. Y antes que sucedió todo eso, el país de Israel fue dividido en 4 diferentes provincias. And Jerusalem was in a Roman province called Judea. Y Jerusalén se encontraba en la provincia que se llamaba Judea. And then there was Samaria and there was Galilee. Y luego había Samaria y Galilea. And he didn't want to have any connection to the Jewish people, so he changed the name from Judea to Palestine. Y él no quería que permaneciera ninguna conexión a los judíos, entonces cambió ese nombre de Judea a Palestina. And for hundreds and hundreds of years, it was called Palestine. Y por siglos ese lugar fue llamada Palestina. So now you know where the Palestinians get their name. Y ahora entienden de dónde sacaron los palestinos su nombre. And so everyone said, there's no such thing as Israel. Entonces mucha gente decía que no existe cosa semejante a Israel. There's no such thing as Judea. No existe ya Judea. There are no Jews living in Jerusalem. No hay judíos que están viviendo en Jerusalén. And so for hundreds and hundreds of years, no Jews even lived in that area at all. Entonces por siglos no había ningún judío que vivía en ese área. And so people would read the Bible and they would say, it says here that the Jews are going to come back and have their land again. Entonces la gente leía la Biblia y podían leer que aquí dice que los judíos van a regresar y van a tener otra vez su tierra. It says it in the Old Testament, it says it in the New Testament. Lo dice en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo Testamento. And so people were confused. The Bible must not be true because there's no such thing as Israel anymore. Entonces la gente estaba confundida porque decían ya no existe Israel. Do you think if God says something's going to happen, that it's going to happen? ¿Ustedes piensan que si Dios dice que algo va a suceder, que vaya a suceder? It is going to happen. Va a suceder. So you know they changed their interpretation of the Bible. Entonces, por esta razón cambiaron su interpretación de la Biblia. And to this day, if you speak to Roman Catholics and to people called Reformed, they don't believe in this teaching.
Y aún hoy en día si hablan con los romanos católicos o cristianos reformados, ellos no creen esta enseñanza. For example, Lutheran, they don't believe that. Por ejemplo, luteranos no creen esto, Presbyterians don't believe that. los presbiterianos tampoco creen esto, Catholics don't believe that. los católicos tampoco creen esto. All of those groups teach that the Jews are never going to have their land again. Todos esos grupos enseñan que los judíos no van a obtener su tierra otra vez. Now, if I were them, I'd be a little bit embarrassed Ahora, si yo fuera ellos, yo estaría algo avergonzado, because the Jews already got their land back. porque los judíos ya obtuvieron su tierra de nuevo. But because for hundreds of years they didn't believe the Bible, they taught that that's a spiritual teaching. Pero porque por siglos los judíos no estaban en su tierra, esos grupos enseñaron que esta enseñanza era simplemente espiritual. So what they said is all of the prophecies about the Jews getting their land back, that applies spiritually to Christians. Lo que ellos enseñaban es que todas las profecías sobre los judíos obtener su tierra de nuevo, eso era espiritual y se aplicaba a los cristianos. The reason is there were no Jews living in Judea, so the prophecy seemed impossible. Y eso era porque no había judíos que estaban viviendo en Judea, entonces la profecía parecía ser imposible. So they changed their interpretation of the prophecy. Entonces cambiaron su interpretación de esa profecía. They said, oh, Christians are spiritual Israel. Dijeron que los cristianos son el Israel espiritual. And coming back to the land is just a picture of us as Christians conquering the land that God wants us to have. Y que obtener otra vez su tierra era simplemente un símbolo espiritual de tener lo que Dios quiere que teniéramos. But man not having faith cannot change the word of God. Pero aún si el hombre no tiene fe, eso no va a cambiar la palabra de Dios. People interpreting the Bible in a different way, that does not change the prophecy of God. Y con que los hombres estén interpretando la palabra de Dios diferente, eso tampoco va a cambiar la palabra de Dios. And in 1948, Israel became a country again. Y en el año 1948, Israel otra vez fue un país. But they were not allowed into Jerusalem. Pero no fueron permitidos dentro de Jerusalén. Because Jerusalem was controlled by the kingdom of Jordan. Porque Jerusalén fue controlada por el reino de Jordán. So then people said, well, you know, the nation of Israel getting their land back, I mean, it doesn't really apply because they can't control Jerusalem. Entonces luego la gente decía, pues los judíos obtener su tierra otra vez, eso no se puede cumplir porque no están dentro de Jerusalén. And then in 1967 there was the 6-Day War. Y luego en el año 1967 hubo la guerra de 6 días. All the Arab countries said, we're going to all attack Israel at once and we will kill them all. There will be no Jews left. Todos los países árabes decidieron atacar a Israel en una sola vez para destruirlos a todos y pensaban eliminarlos completamente. Do you think all of the Arab nations attacking Israel could stop God's prophecy from coming true? ¿Ustedes piensan que si todos los países árabes atacaban a Israel, que eso puede cambiar la palabra de Dios? In fact, the opposite thing happened. De hecho, que lo contrario sucedió. They all attacked and Israel fought back and God protected them. Sino que todos los árabes atacaron y Israel se defendió y Dios los defendió. Many of these Arabs said that they actually saw angels protecting the other army when they were attacking, and they just dropped their weapons and ran away. Muchos árabes dijeron que ellos podían ver ángeles descendiendo para proteger a Israel y que los árabes dejaron sus armas y huyeron. This happened in 1967. Esto sucedió en el año 1967. You were alive. Usted estaba vivo, hermano Michael. And so what happened is Israel fought back and they conquered more land. Lo que pasó fue que Israel se defendió y conquistaron más tierra. And they entered Jerusalem and they took control of Jerusalem. Y entraron a Jerusalén y tomaron control de Jerusalén. And now people say, well, they still don't have a temple. Y ahora la gente dice, pues todavía no tienen su templo. I have a question. Do you think if the Bible said they're going to get their land back, that's why they got their land back? Y yo les hago una pregunta, si la Biblia dice que ellos obtuvieron su tierra, ¿ustedes creen que la van a obtener? If Jesus said Jerusalem shall be trodden under foot of the Gentiles until the times of the Gentiles be fulfilled, do you think that meant that they were going to get control of Jerusalem? Si la Biblia dice que Jesús dijo que van a hollar a Jerusalén hasta que sean cumplidos los tiempos de los gentiles, ¿usted piensa que eso va a suceder? And yes, they now have control of Jerusalem. Y sí, ahora los judíos tienen control de Jerusalén. I was there 5 years ago. Él estuvo ahí hace 5 años. I walked around the old city and there were Israeli soldiers with their guns walking around controlling the whole area. I saw it with my own eyes.
Él caminó en las calles de la antigua ciudad y podía ver los soldados con sus rifles defendiendo a Jerusalén porque ellos controlaban esa ciudad. But it's funny because to this day, the people who said hundreds of years ago, well, Israel will never become a country again, Pero es chistoso porque la gente que por siglos dijo que Israel nunca va a ser país otra vez, they don't want to change their belief now because they're too proud to change. que no quieren cambiar sus creencias ahora porque tienen demasiada soberbia para cambiar ahora. So they still say, oh, that's not a fulfillment of prophecy. Entonces aún dicen que eso no es cumplimiento de profecía. It's strange. Es algo raro escuchar eso. Many of these people, I see what they post, even like on Twitter. Mucha gente que piensa eso, el pastor mira lo que ellos publican, por ejemplo, en el Twitter. And they say 1948, that wasn't a fulfillment. Y ellos dicen que lo que sucedió en 1948, eso no fue cumplimiento. And they say 1967, that wasn't a fulfillment. Y ni aun lo que sucedió en el 67 tampoco es cumplimiento. And just a few days ago, I saw, I believe it was a Lutheran on Twitter say, and they will never rebuild the temple. Y hace algunos días él miró a lo que él piensa que era un luterano, que dijo, ellos nunca van a construir otro templo. And I just read that and I just laughed. Y el pastor leyó eso y se rió. Because the Bible says the Antichrist is going to sit in the temple of God. Porque la Biblia dice que el anticristo va a estar sentado dentro del templo de Dios. In Revelation chapter 11, he said, rise and measure the temple. En Apocalipsis 11 se le dijo a Juan que mediera el templo. It said the two witnesses will prophesy in Jerusalem. Ahí también dice que dos testigos iban a profetizar en Jerusalén. I'm telling you all of that to tell you the Bible is 100% true. Les digo todo eso para explicarles que la Biblia es 100% verdad. The Bible is still being fulfilled today. La Biblia aún sigue siendo cumplida hasta hoy. And the Bible is not like other books. Y la Biblia no es como otros libros. The Quran did not predict all these world events. El Corán no predijo todos los eventos que están sucediendo ahora. The Book of Mormon did not predict all these world events. Tampoco el libro de los mormones predijo todos estos eventos. Bhagavad Gita and the teachings of Buddha did not predict any of this. Ni Buda ni el hinduismo predijo todos estos eventos. The Bible is a book that is written by 40 different people. La Biblia es un libro que fue escrito por 40 autores. And it all connects. Y todo conecta. And it doesn't contradict. Y no se contradice. And there are hundreds and thousands and even millions of eyewitnesses who saw all these events. Y hay cientos y miles y aún millones de testigos que vieron lo que está escrito en la Biblia. And so you could ask the question, if the Bible is accurate history and there's all these witnesses, why do so many people not believe it? Entonces se puede hacer la pregunta, si la Biblia tiene tantos testigos y tanto se ha cumplido, ¿por qué es que tanta gente no la cree? And the answer is very simple but very sad. Y la respuesta es muy simple y también muy triste. People will never believe something if it requires them to do something that they don't want to do. Y eso es que la gente no va a creer algo si les va a pedir que hagan algo que ellos no quieren hacer. This is true of all of us. Y esto es cierto de todos nosotros. If I read something in the Bible and I don't want to do it, I will change the meaning so I don't have to do it. Si él lee algo en la Biblia que él no quiere obedecer, él va a cambiar el significado para que no lo tenga que hacer. The Bible says that the word was not mixed with faith in those who heard. La Biblia dice que la palabra no fue mezclada con fe en aquellos quienes la oyeron. You know that Jesus fed 5,000 people and they all left him the next day. Sabían que Jesús alimentó a miles de personas y luego lo dejaron el próximo día. Jesus raised Lazarus from the dead, and the Pharisees and the priests watched Lazarus walk out of the tomb, and then they went away and planned how they were going to kill him. Y Jesús resucitó a Lázaro y los fariseos miraron cómo lo resucitó y después se fueron para planear cómo matarlo. But it's not because they're evil and worse than us. Pero no es porque ellos son más malvados o peores que nosotros. It's the problem that as human beings we don't want to surrender our will to God. Sino el problema es que nosotros como humanos no queremos rendir nuestra voluntad a Dios. So this book will not do you or me any good unless we surrender ourselves completely to the Lord. Entonces este libro no va a dar ningún provecho si no nos rendimos al Señor. And listen, when I say surrender, I don't mean that you have to do everything I say. I don't mean that. Y cuando yo me refiero a rendirnos, no me refiero a que ustedes tienen que obedecer lo que diga el pastor. I have heard many sermons over the years, and I did not do everything that every pastor ever said. Él ha escuchado muchos sermones a través de los años y él no ha hecho cada cosa que el pastor haya dicho. Instead, the Bible gives us the example of the Bereans. Sino lo que la Biblia nos da por ejemplo es el ejemplo de los bereanos.
The Bible says that Paul went to Thessalonica. La Biblia nos cuenta que Pablo fue a Tesalónica And there was a big riot among the Jews in Thessalonica. y había un gran alboroto entre los judíos en Tesalónica Because they did not want to believe that Jesus was the Messiah. porque ellos no querían creer que Jesús era el Mesías. And so they had a big riot and they chased Paul and Silas out of the town. Entonces se hizo un alboroto y hicieron que huyera Pablo de esa ciudad And they went to Berea. y fueron a Berea. A couple of years ago, I went to Thessalonica and Berea. Y hace unos años el pastor fue a Tesalónica y a Berea. And they have a monument to Paul in Berea. Y ahí tiene un monumento a Pablo ahí en Berea. And it says that the Jews in Berea were more noble than the Jews that were in Thessalonica. Y dice en la Biblia que los judíos que estaban en Berea eran más nobles que los judíos que estaban en Tesalónica. But it doesn't say they were noble because they believed that everything that Paul said. Pero no dice la Biblia que eran más nobles porque creyeron todo lo que dijo Pablo. That would be like believing everything that Muhammad said or believing everything Joseph Smith said. Eso sería como creer todo lo que decía Joseph Smith o todo lo que dijo Mohammed. They were not noble because they believed Paul. They were noble because they received the word with all readiness of mind. Eran más nobles no porque creyeron a Pablo, sino porque recibieron la palabra siendo listos en su mente. The Bible says they received the word with all readiness of mind, which means their mind was ready to obey God. Y eso se refiere a que sus mentes estaban listas para escuchar a Dios. But it didn't just say that they were ready to obey. Pero no nomás dice que estaban listos para obedecer, It says they searched the scriptures daily. sino que estudiaron las escrituras diariamente. Whether these things be so. Para ver si lo que ellos decían era verdad o no. So they were noble because they were willing to learn. Entonces eran nobles ellos porque estaban dispuestos para aprender. They were willing to change. Estaban dispuestos a cambiar. But they searched the scriptures themselves. Pero ellos estudiaron las escrituras por sí mismos. And this is so important. Y esto es muy importante. If our church is going to be strong, it will be strong because the members search the scriptures themselves. Si esta iglesia va a ser fuerte es porque los miembros de esta iglesia van a estudiar las escrituras por ellos mismos. If you don't search the scripture for yourselves, I can bring 10 toilets in here and it won't change your life. Si ustedes no estudian las escrituras por sí mismos, no importa si traiga 10 inodoros, eso no va a cambiar su vida. Because this morning, you can go watch it on Facebook if you want, but this morning I used an illustration with a toilet. Y pueden mirar el video en el Facebook, pero esta mañana él hizo una ilustración con un inodoro. And it was just an illustration that you need to flush things out of your life that God wants you to take out of your life. Y era para hacer una figura que hay cosas que tenemos que sacar fuera de nuestra vida, que Dios dice que tenemos que sacar. The Bereans were noble because they were ready to hear the truth. Los bereanos eran nobles porque ellos estaban listos para escuchar la verdad. But if you're ready to hear the truth and you don't research the scriptures, you'll believe anything people tell you. Pero si uno está listo para recibir la verdad, pero no va a estudiar las palabras, va a estar listo para aprender cualquier cosa que uno enseñe. But if you search the scriptures and you are not ready to receive the truth, you'll change the meaning to be whatever you want it to say. Pero si uno estudia las escrituras, pero no está listo para recibir la verdad, uno puede cambiar el significado de lo que uno lee. This is why we need to do both. Y por eso es importante hacer las dos cosas. We need to receive the word with readiness of mind, Tenemos que recibir la palabra siendo listos en nuestras mentes, and we need to search the scriptures. y también tenemos que estudiar las escrituras. If you want to grow in your faith, you must learn to search the scriptures daily. Si uno quiere crecer en su fe, tiene que estudiar las escrituras diariamente. This is how you can avoid being deceived. Y de esta manera vamos a poder evitar ser engañados. This is how you can grow in your faith. Y así podemos crecer en nuestra fe. This is how you can be happy and joyful. Y así podemos tener gozo y estar felices. And so let's look at some other things in your notes here. Y ahora nos fijemos en otras cosas aquí en las notas. I intentionally printed out for you so you can have it in your Bible. Y aquí lo puse de un tamaño para que lo pueda mantener en su Biblia. So in the second paragraph it says, how do we know which books belong in the Bible and which books don't? Y en el segundo párrafo dice, ¿cómo sabemos qué libros pertenecen en la Biblia y cuáles no? This is an important question. Y es una pregunta importante. Have you ever seen a Catholic Bible? Ustedes han visto una Biblia católica It has what are called the deuterocanonical books. y ahí se encuentran los libros que se dicen deuterocanónicos. Also,
Also, it says sometimes it's called the Apocrypha. O también se dice la apócrifa. I'm sorry, I keep interrupting you. I apologize. And also, there are people who will tell you, did you know that there are books in the New Testament that aren't there anymore? Y incluso hay gente que tal vez le diga que hay libros en el Nuevo Testamento que no se encuentran hoy en la Biblia. They'll say, have you ever heard of the Gospel of Nicodemus? Por ejemplo, el Evangelio según Nicodemo. Oh, I only know Matthew, Mark, Luke, and John. Where's the Gospel of Nicodemus? Y uno diría, yo solo conozco a Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Dónde está el Evangelio de Nicodemo? Have you ever heard of the Acts of Peter? ¿O qué tal el libro de los Hechos de Pedro? No, I've heard of the Acts of the Apostles, but not the Acts of Peter. Y tal vez digan, yo conozco los Hechos de los Apóstoles, pero no los de Pedro. They'll say, did you ever hear of the Proto-Evangelion of James? Sorry. What is it? Just Proto-Evangelion de... Proto-Evangelion de James, de Santiago. Proto-Evangelion, proto is before the gospel. Oh, ok, entonces, el libro que es antes del Evangelio, según Santiago. I have the general epistle of James in my Bible. Que aquí tenemos la epístola de Santiago. Oh yes, the Proto-Evangelion of James tells you that Mary never sinned. No, pero el Evangelio de Santiago nos explica que María, la Virgen de Madre de Jesús, ella tampoco nunca pecó. But why is it not in the Bible? ¿Y por qué no encontramos ese libro en la Biblia? Some people will tell you, have you ever heard of the Gospel of Thomas? Hay otra gente que tal vez le pregunta, ¿han escuchado del Evangelio de Tomás? Yes, it says Judas was actually the real Messiah. Y ahí se nos explica que Judas fue el Mesías verdadero. And there were writings in the old, around the time of the New Testament, and they said that Eve was doing the right thing when she ate the fruit. Y aún se pueden encontrar escrituras que fueron escritas durante el Nuevo Testamento que dice que Eva, cuando comió el fruto prohibido, hacía la cosa correcta. and the God that told her not to eat the fruit was really the devil. And the devil that told her to eat the fruit, that was actually God. Y que el Dios que le dijo que no comiera ese fruto, que en realidad era el diablo, y que la serpiente que le dijo que comiera, en realidad era Dios. Now, I'm sorry if I'm confusing you. Y ahora lo lamento si los estoy confundiendo. But someday you'll meet someone who will tell you this. Pero algún día van a conocer a alguien que le va a decir esto. So now you can say, oh yeah, my pastor read all of those books. Y ahora les puede responder, sí, mi pastor leyó todos esos libros. How do we know which books go in the Bible and which don't? Entonces, ¿cómo sabemos cuáles libros pertenecen a la Biblia y cuáles no? You see, the devil is always attacking the Bible. Entiendan que el diablo siempre está atacando la Biblia. And so the first thing he wants you to think is, oh, it's an old book and there's no way to know if it's true. Y la primera cosa que él quiere que pensemos es que es un libro muy viejo y cómo podemos saber que es cierto. But when you study and you see this is all historical documents with eyewitness testimony that you can prove. Pero cuando entendemos que todos son testimonios históricos con testigos y cosas que se pueden probar, the devil doesn't just give up and say, oh, you win, and go off and hide. El diablo no se da por vencido simplemente y va huyéndose. Have you ever noticed that the devil never stops? ¿Usted ha notado que el diablo nunca para? I know, we think, oh, this time I defeated the devil and now he's done. Tal vez haya veces que pensemos que ahora sí derroté al diablo y ahora él se acabó. Now the Bible says, resist the devil, he'll flee from you. Ahora la Biblia sí dice que si resistemos al diablo, él va a huir. But it also says, be sober, be vigilant, because he's a roaring lion. Pero también dice que estemos soberbios y vigilantes porque él es como un león. The devil flees, but then he comes back. El diablo huye, pero luego regresa. And the Bible says you have to put on the whole armor of God. Y la Biblia nos dice que tenemos que poner toda la armadura de Dios. The Bible doesn't say put on the armor of God, fight the devil once, take it off, relax. La Biblia nos enseña que nos pongamos la armadura, batallemos con el diablo una vez, luego nos quitemos la armadura para relajar. Physically, relaxation is good. Físicamente, el descanso es bueno. Go home tonight, pray, go to sleep, be at peace. Uno puede ir a la casa esta noche y orar, irse a dormir y estar en paz. While you are asleep, God will be awake and everything will be okay. Y mientras usted está dormido, Dios está despierto y todo va a estar bien. Tomorrow, if you're working and you're hot, stop and drink some water. Y mañana cuando esté en el trabajo, si tiene calor, pare y tome algo de agua. Sit down and relax and trust in the Lord. Siéntese, descanse y confíe en Dios. Physical rest is good, El descanso físico es bueno, but spiritually, always be on the alert.
pero espiritualmente siempre tenemos que estar en alerta. And so the devil never stops. Entonces el diablo nunca para. And so when people say, well, the Bible is historical eyewitness testimony, so we know it's true, now he says, oh, he has to think of something else. Entonces cuando nosotros nos damos cuenta que la Biblia es algo histórico que se puede comprobar, el diablo se va a poner a pensar, tengo que usar alguna imaginación diferente. So he says, how about all the other books that people wrote a long time ago? Entonces el diablo va a decir, pues ¿qué tal todos los libros que la gente otra ha escrito? I'm sorry if sometimes I sound like I'm mocking some of this because it's funny to me. Entonces discúlpeme si a veces parece como que estoy burlando de alguien, pero es que lo encuentro algo chistoso. Because I feel like whenever people say, there were other books back then, and that's a funny thing to say. Porque cuando él se pone a pensar la gente que dice que hay otros libros, él se le hace algo chistoso. It's like saying only Christians had paper and ink. Es como decir que tan solo los cristianos tenían papel y cómo escribir. Only Jews knew how to write. Que solo los judíos sabían cómo escribir. There were many, many books that were written a long time ago. Había muchísimos libros que fueron escritos hace mucho tiempo. Just like there are many books written today. Igual como hay muchos libros que son escritos hoy en día. So we ask the question again, how do we know which books belong in the Bible and which books don't? Entonces repetimos la pregunta, ¿cómo sabemos cuáles libros pertenecen a la Biblia y cuáles no? Now I have studied this a lot. Ahora el pastor ha estudiado esto mucho. I've even read the Proto-Evangelion of James. Aún ha leído este Evangelio de Santiago. I read it so you don't have to. Lo leyó para que usted no tenga que leerlo. But I could take hours to tell you all the reasons why those books don't belong in the Bible, but I'm going to tell you something simple instead. Y él podría tomar horas para explicarle por qué cada uno de esos libros es incorrecto, pero en vez de eso va a decirles algo simple. So it's in your notes. The simple answer is that Jesus taught that the books of the Old Testament were inspired by God and gave his apostles authority to write the books of the New Testament. La respuesta simple es que Jesús enseñó que los libros del Antiguo Testamento fueron inspirados por Dios y dio a sus apóstoles autoridad para escribir los libros del Nuevo Testamento. So for example, Jesus talked about the Old Testament a lot. Por ejemplo, Jesús habló sobre esos libros del Antiguo Testamento mucho. He talked about the law, the prophets, and the Psalms. Habló sobre la ley, los profetas y los salmos. Jesus only quoted from the Old Testament. He never quoted from the Apocrypha. Jesús solamente citó del Antiguo Testamento, nunca del Apócrifa. And he said that all of the Bible is inspired and is true and is spoken by the Holy Spirit. Jesus taught this in the Gospels. Y Jesús enseñó que todo el Antiguo Testamento era inspirado por Dios y que era verdad. But the devil never stops. Pero el diablo nunca para. So the devil says, okay, well, that means you know the Old Testament is inspired, but how do you know how many books go in the New Testament? Entonces el diablo dice, ok, pues sabes cuáles libros pertenecen en el Antiguo Testamento, pero ¿qué tal en el Nuevo Testamento? What about the Proto-Evangelion of James? ¿Qué tal el Evangelio de Santiago? And again, this is simple. Y otra vez es una respuesta simple. Jesus told his apostles that after I go back to heaven, the Holy Spirit will bring to your memory everything that I taught you. Jesús les dijo a sus discípulos que cuando Él regresara al cielo, el Espíritu Santo iba a venir y les iba a recordar lo que Él les había enseñado. So the apostles wrote down everything that they saw. Entonces los apóstoles escribieron todo lo que ellos vieron. But then the devil will ask another question. Pero luego el diablo va a continuar con otra pregunta. Okay, the apostles wrote it down, but how do we know which books were written by the apostles? Va a decir, ok, sabemos que los apóstoles escribieron el Nuevo Testamento, pero ¿cómo sabemos cuáles libros los apóstoles escribieron? I'm sorry that I'm laughing. It sounds like I'm mocking people, but it's because I studied a lot, and I do think it's very silly. Y discúlpeme si parece como que me estoy burlando, pero es porque yo lo he estudiado mucho y sí me parece chistoso que la gente cree esto. Because people nowadays hear that and they think, that's true. How do I know that what the apostles wrote is what's in this book? How do I know that? Y en realidad es lo que pasa hoy en día, que la gente se pregunta, ¿cómo sé yo que lo que escribieron los apóstoles es lo que se encuentra en la Biblia hoy? Now I want you to remember something. Ahora quiero que recuerden algo. The devil never asks, how do we know that the Quran was written by Muhammad? El diablo nunca hace la pregunta, ¿cómo sabemos que el Corán fue escrito por Mohammed? How do we know that the Book of Mormon came from Joseph Smith? ¿Cómo sabemos que el libro de Mormón vino de Joseph Smith? You know, everybody agrees that the Book of Mormon came from Joseph Smith. Ustedes saben que todos están de acuerdo que el libro de Mormón
vino de Joseph Smith. Everybody agrees that everybody agrees that the Quran came from Muhammad. Y todo el mundo está de acuerdo que el libro del Corán vino de Mohammed. Everybody agrees that the writings of Buddha came from Buddha. Y todo el mundo está de acuerdo que las escrituras de Buda vino de Buda. Nobody argues with this. Nadie debate este tema. They might not believe it's true, but they believe it came from Buddha. Tal vez no crean que es verdad, pero sí creen que vino de Buda. So why is it only the Bible that is questioned, that it was written by the apostles? Entonces, ¿por qué es la Biblia el único libro que se debate si fue escrito por los autores que fue escrito por los apóstoles? And the answer is because the Bible is true. Y la respuesta es porque la Biblia es la verdad. And so every other religion, we just accept that that's the teachings of that religion. But when it's Christianity, we say, how do we know that that's what Jesus actually taught? Y las demás religiones se aceptan muy fácilmente, pero cuando viene a la Biblia se hace la pregunta, ¿cómo sabemos que eso es lo que Jesucristo enseñó? There is a bias in our culture against the Bible. Hay un prejuicio en nuestra cultura en contra de la Biblia. So I'll put this in your notes here, or I have it in your notes here. The Jews kept the books of the Old Testament together and copied them, and the Christians kept the books of the New Testament together and copied them. Dicen las notas, los judíos guardaban juntos los libros del Antiguo Testamento y los copiaban, y los cristianos guardaban juntos los libros del Nuevo Testamento y los copiaban. You see, we know that the New Testament was written by the apostles because the people who knew the apostles put those books together after the apostles died. Entonces sabemos que los libros del Nuevo Testamento fueron escritos por los apóstoles porque la gente que conoció a los apóstoles pusieron esos libros juntos después que los apóstoles murieron. I'll give you an example. Y les daré un ejemplo. All of you here, you have heard me preach now for the last 4 months. Ustedes aquí ya han escuchado a este pastor predicar por los últimos 4 meses. And the other people in our church, many of them have heard me preach for many years. Y la otra gente de esta iglesia, muchos de ellos han escuchado predicar por muchos años. My family has all of my sermon notes. Y su familia tiene todas sus notas de sus mensajes. And my sermons are on YouTube and Facebook. Y también los mensajes de él se encuentran en el Facebook y en el YouTube. Now, what if after I died, the church and my family put together all of my sermons and all my videos into one place? ¿Y qué tal si después de la muerte del pastor, si su familia pusiera todos sus mensajes y todas sus notas todos juntos en un solo lugar? What if 1,000 years from now they said, how do we know that was really Mark Hunter preaching? ¿Y qué tal si 1000 años de ahora la gente se preguntaba, ¿cómo sabemos que en realidad era el pastor Hunter que estaba predicando esto? Maybe it's an actor pretending to be Mark Hunter. Tal vez digan, es un actor que se está haciendo pasar por el pastor Hunter. Maybe after Mark Hunter died, Mrs. Hunter went and typed all different notes for the sermons. Tal vez después de la muerte del pastor Hunter, su esposa fue y escribió diferentes notas de sus sermones. But see, there's witnesses. Pero entiendan que aquí hay testigos. And everybody knows that's nonsense. Y todos sabían que eso es absurdo. Because even if it's 1,000 years, even if it's 2,000 years, we know that the people who knew me was the ones that put that together, and that they all heard me preach these sermons. Porque aunque sea 1000 o 2000 años desde ahora, toda la gente que lo conocían iban a saber que era el pastor Mark Hunter que dijo todo eso. Mrs. Hunter doesn't have the time or the energy to go through all my sermon notes and change them. La señora Hunter no tiene el tiempo ni la energía para cambiar todas sus notas de los sermones que él ha predicado. Anyone who said that would only be saying it because they want to change what I said, because they don't want to follow what I said. Cualquier persona que dijera eso, simplemente iban a querer cambiar lo que dijo porque no quieren obedecer lo que él estaba enseñando. So the Bible is history. Entonces la Biblia es historia. And the Jews kept the books of the Bible that were inspired in the Old Testament, and the Christians kept the books of the Bible that are inspired in the New Testament. Y los judíos guardaban los libros del Antiguo Testamento para preservarlos, y luego los cristianos preservaron los libros del Nuevo Testamento. So in your notes it says, God preserved the Bible throughout history so that Christians all of the world could know what was true. Y las notas dicen, Dios preservó la Biblia a lo largo de la historia para que los cristianos de todo el mundo pudieran saber lo que era verdad. And I apologize if it's not good Spanish. I just trusted my translating app. Okay. And by the way, there's something interesting when I translated from English to Spanish in here. Y algo interesante que notó cuando tradujo esto de inglés a español. I copied from the English all of the Bible verses to here, and when I copied them, they matched, and then I checked them with the Spanish Bible, and when I checked them,
they matched almost perfectly. The translation with the translating app matched almost perfectly with your Bible. Cuando el pastor tradujo las escrituras que se encuentran ahí abajo de la página en inglés, español, con la aplicación de traducir, cuando se fijó en la Biblia para ver si era correcto, la aplicación tradujo las citas casi perfectamente. A few sentences, the order of the words was slightly different, and maybe the grammar was slightly different, but they were almost identical. En algunas oraciones había unos detalles pequeños que eran algo diferente, pero casi era idéntico. And the computer is not a person with a mind. Y la computadora no es una persona con una mente. And so I was very impressed with that. Entonces el pastor fue impresionado con eso. So that's why I said I apologize if it's not exactly right, because the computer did it, but it sounds like it is accurate. Y por eso disculpa si el español no parece gramáticamente correcto, fue la computadora que lo hizo. In your notes it says, God does not change, His work does not change, and His word does not change. En la nota dicen, Dios no cambia, su obra no cambia y su palabra no cambia. God wants everyone to be saved, and He shows us how to be saved through the Bible. Dios quiere que todos sean salvos y nos muestra cómo ser salvos a través de la Biblia. He also shows us how He wants us to live through the Bible, and when we obey it, His blessings flow into our lives. También nos muestra cómo quiere que vivamos a través de la Biblia y cuando la obedecemos, sus bendiciones fluyen en nuestras vidas. There is no greater book than the Bible. No hay libro más grande que la Biblia. We should love it, learn it, and live it. Deberíamos amarlo, aprenderlo y vivirlo. And now I just want to go over a few scriptures. Y ahora vamos a pasar por unas escrituras. And they're in your notes. Y están en sus notas. All scripture is given by 2 Timothy 3:16 through 17. All scripture is given by inspiration of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Según Timoteo 3:16 y 17 dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Now I will not preach about that verse because I already preached a message on that verse a few months ago. Y ahora no voy a predicar de este versículo porque ya hizo un mensaje de este versículo hace meses. But you can understand when you read it that it is saying that everything that you need is in the Bible and it is all true. Pero el versículo explica que todo lo que necesitamos se puede encontrar en la Biblia y todo lo que encontramos en la Biblia es verdad. And then Matthew 4:4 says, But he answered and said, It is written, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Y Mateo 4:4 dice, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. And this is a very simple verse, but it is so important that you understand it. Y ese es un versículo bastante simple, pero es muy importante que lo entendamos. Because you eat every day to be strong. Porque usted entiende que tiene que comer todos los días para estar fuerte. But the problem is we strengthen our bodies, but not our spirits. Pero el problema ahí es que así se fortalece el cuerpo, pero no el espíritu. And that is why the Bible says, Man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Y por eso la Biblia explica que no vamos a vivir por pan solamente, sino por cada palabra que sale de la boca de Dios. And every word is every word that is in this book. Y toda palabra se refiere a toda palabra que está dentro de este libro. All 66 books. Todos los 66 libros que se encuentran en este libro. All 1,500 pages in my Bible. It's 1,500 pages. Cada cual de las 1500 páginas que se encuentra en su copia de la Biblia. And I understand that not all the words are easy to understand. Y él entiende que no toda palabra es fácil de entender. But that is why I'm going to help you understand the different books and what they're for. Pero por eso él va a explicar las diferencias entre los diferentes libros y para qué están ahí, cuál es su propósito. And then Luke 24:44 says, And he said unto them, These are the words which I spake unto you while I was yet with you, that all things must be fulfilled which were written in the law of Moses and in the prophets and in the Psalms concerning me. Lucas 24:44 dice, y él les dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. And this teaches us that the law of Moses, the prophets, and the Psalms are teaching us about Jesus Christ. Y esto nos enseña que la ley y los profetas y los salmos todos nos enseñan acerca de Jesucristo. And this is why it's important for us to read the Old Testament.
Y por eso nos es importante leer incluso el Antiguo Testamento. Because even though it was given to the Jews, it is teaching us about Jesus Christ. Porque aunque el Antiguo Testamento fue dado a los judíos, nos enseña a nosotros sobre Jesucristo. And then Joshua 1:8 says, "This book of the law shall not depart out of thy mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all that is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success." Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. So we see here that the book of the law should not depart out of our mouth. Y aquí se nos dice que el libro de esta ley no tiene que apartarse de nuestra boca. This means that our mouth needs to be speaking about this book. Esto quiere decir que nuestra boca tiene que estar hablando sobre este libro. And he says, "Thou shalt meditate therein day and night." Y luego dice que tenemos que meditar sobre él día y de noche. You cannot read the Bible day and night. No podemos leer la Biblia de día y de noche. You need some time to sleep. Hay un tiempo que tiene que usarse para dormir. You need some time to eat. Necesitamos tiempo para comer, You need some time to work. tiempo para trabajar. There are things to do. Hay cosas que hacer. You cannot read the Bible day and night, but you can meditate day and night. No podemos leer la Biblia todo el día y toda la noche, pero sí podemos meditar en él. Let me tell you, meditating will change your life. Y les voy a decir que meditar en la Biblia va a cambiar su vida. I'm very thankful for the job that I have. Y el pastor está muy agradecido del trabajo que él tiene. Because when I'm at my job, a lot of times I'm just sitting watching the robots pack glass. Porque cuando él está en su trabajo secular, muchas veces nomás él está fijándose en los robots que están empacando el vidrio. And sometimes some of my coworkers, like Domingo Mendoza, they watch me and they say, "You're a strange guy. What are you doing?" Y a veces la gente que observa cuando él está trabajando, por ejemplo, el Domingo Mendoza, Dice- cuando le están observando, dice, tú eres un hombre muy extraño. I told them about Domingo Mendoza yesterday. That's Okay. why, yeah. And so they say, "Why are you walking back and forth and talking to yourself, Mark?" Y le preguntan al pastor, ¿por qué estás caminando de aquí para allá y le estás hablando a ti mismo, Mark? I say, "Oh, I'm just saying Bible verses to myself and thinking about my sermon." Y él le responde, estoy pensando sobre versículos y estoy pensando sobre el sermón que voy a predicar. And they say, "You're really weird. I'm worried about you, Mark." Y a él le responden, tú eres muy raro y estoy preocupado por ti, Mark. Sometimes I'm thinking about a Bible verse and I start to cry A veces el pastor se pone a pensar sobre un versículo y luego se pone a llorar. because I'm thinking about the meaning of the verse. Porque se pone a pensar sobre el significado de ese versículo. And then someone comes nearby and I try to go like this so they won't think I'm crazy. Y luego cuando alguien se le acerca, tiene que voltear la cara para que no piense que esté loco, que está loco. Sometimes I start singing a song if I'm far away from everybody Y aún a veces se pone a cantar una canción si está muy lejos de los otros trabajadores. because coworkers don't like hearing me sing. Porque sus compañeros no le gustan escucharle cantar. And sometimes I start singing a song and I start to cry just thinking about the words of the song because they're from the Bible. Y luego hay veces que se pone a llorar cuando está cantando una canción porque son escritas fuera de las palabras de la Biblia. Now, I'm not telling you this so that you think I'm some kind of amazing Christian, because I'm not. Y no les explica esto para que ustedes piensen que él es algún tipo de cristiano maravilloso, porque no lo es. If you think I'm an amazing Christian, just talk to my wife and my kids. You'll find out I'm not. Si usted piensa que es un cristiano maravilloso, póngase a hablar con su esposa y con sus niños y va a averiguar que no lo es. I'm telling you this story so you understand that if you meditate on God's Word day and night, it will strengthen you and it will encourage you and it will change your life. Pero le explica esto para que entienda que si pasamos tiempo meditando en la palabra de Dios, va a cambiar nuestra vida, nos va a fortificar y nos va a animar. You can't read the Bible day and night, but you can meditate day and night. No podemos leer la Biblia todo el día y toda la noche, pero sí podemos meditar día y noche. Just think about a Bible verse and ask God to teach you what it means and repeat it in your mind. Simplemente póngase a pensar sobre un versículo y pídele a Dios que le muestre su significado y ore acerca de ese versículo. And you will see things and think of things that you never thought of before. Y va a notar cosas y pensar sobre cosas que nunca se le había ocurrido antes. And it says that thou mayest observe to do according to all that is written therein. Y luego dice ese versículo para que podamos obedecer todo lo que encontramos dentro de él. The more that you read it and the more that you think about it, the more you will be able to do it. Con más tiempo que estamos leyendo sobre su palabra y pensando sobre su palabra,
con mejor chance vamos a poder obedecer su palabra. And then if you do it, then it says, thou shalt make thy way prosperous. Y luego si lo hacemos, dice que vamos a prosperar nuestro camino And it says, and thou shalt have good success. y que todo nos saldrá bien. Now I want you to know that in Joshua, he was talking about him having physical success. Y ahora entienden que cuando Dios le dijo esto a Josué, le estaba hablando sobre el prospero físico. And now I understand that even in the New Testament, if you meditate on God's word and obey it, you will have physical success as well. I understand that. Y ahora sí es cierto que si uno está obedeciendo y meditando en la palabra de Dios, que sí vamos a tener éxito físico. For example, you'll have a better life if you obey authority. Por ejemplo, tendremos una mejor vida si vamos a obedecer la autoridad. If you tell the truth, if you work hard, you will be successful in life. Si hablamos la verdad y trabajamos duro, vamos a tener éxito en nuestra vida. But this promise in the New Testament is about spiritual success. Pero esta promesa en el Nuevo Testamento se trata sobre el éxito espiritual. Listen, it is better to have a low-paying job and not be an important person your whole life and be spiritually successful. Escuchen y entiendan que es mejor tener un trabajo que pague poco y de poca importancia por toda la vida, pero aún tener el éxito que es espiritual. Spiritual success is that you are able to overcome sin in your life. El éxito espiritual, eso incluye obtener victoria sobre el pecado en nuestra vida. Spiritual success is that you will be a good testimony to other people. El éxito espiritual es poder ser un buen testigo a otras personas. Spiritual success is that you will be able to forgive people. El éxito espiritual también se refiere a poder perdonar a gente And that you will be able to share the gospel with people. y que podremos compartir el evangelio con otra gente. And that someday when you are laying on your bed and you're about to die, you don't have all these regrets. Y que algún día cuando estemos en nuestra cama donde vamos a morir, no tengamos tanto que estemos arrepentidos. Someday you will say what Paul said, I have fought a good fight, I have finished my course, I have kept the faith. Que algún día podamos decir como lo dijo Pablo, que he luchado la buena batalla, he terminado mi carrera y he mantenido la fe. Even if no one knows who you are and you're not famous and you're not important and you're not talented. Aunque nadie sepa quién es usted y no sea famoso y no tenga talentos. And then Psalm 119:105 says, thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Y luego el Salmo 119:105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. You have decisions to make every day. Usted tiene decisiones para hacer cada día. Every day, you and I, we make decisions that change our whole life. Cada día usted y yo tenemos que hacer decisiones que va a afectar toda nuestra vida. And we need God's word to give us light for that next step we're going to take. Y necesitamos la palabra de Dios para que nos dé luz para el próximo paso que vamos a tomar. That word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Y esa lámpara es su palabra y luego también es lumbrera a nuestro camino. And Psalm 119:97 says, oh, how love I thy law, it is my meditation all the day. Y luego el Salmo 119:97 dice, oh, cuánto amo yo tu ley, todo el día es ella mi meditación. The Bible is important. La Biblia es importante. The whole Bible is important. La Biblia entera es importante. We're going to spend the next few months learning about how to understand and read the Bible. Y vamos a aprender en los meses que siguen cómo podemos leer y entender la Biblia. My goal is that you will be able to study and learn the Bible for yourself. La meta del pastor es que usted pueda leer y entender la Biblia para sí mismo. And so if something happened to me or if something happened to this church, you will still be a strong Christian. Para que por si algo le sucediera al pastor o a esta iglesia, aún usted puede permanecer un cristiano fuerte. If God sends you to be a missionary in Timbuktu, you will still be a strong Christian. Si el Señor le manda a ser un misionero a un lugar desconocido y muy lejos de aquí, que usted puede seguir siendo un cristiano más fuerte. That was a good one there. You know? Yeah, exactly. Even if God sends you to Ecuador, you'll be a good Christian. Y aún si Dios le manda a Ecuador, usted puede ser un buen cristiano. Or to Cameroon, O a Camerún, or Mexico, o a México, or Puerto Rico. o a Puerto Rico. And I want you to be able to love the Bible and learn the Bible and live the Bible. Para que nosotros podamos aprender cómo amar la Biblia y aprender a vivirla y cómo estudiarla por nosotros mismos. You know, it makes me happy. ¿Sabe qué es lo que me hace a mí feliz? If you tell me after the sermon, thank you, Pastor, that was a good sermon, that makes me happy.
Si usted se le acerca al pastor después del mensaje y le dice, gracias pastor, ese era un buen mensaje, eso le hace feliz. Because I don't want you to say, that was a terrible sermon, Pastor. Porque él no quiere escuchar que alguien le diga, eso fue un mensaje terrible, pastor. So it's okay to say thank you for the sermon. That's okay. Entonces sí está bien que le diga al pastor, buen mensaje. But you want to know what makes me really happy? Pero para que sepan qué es lo que le hace más feliz que eso. And I'm not saying you have to do this just to please me. Y no les dice esto para que lo hagan simplemente para hacerle feliz. But if someday we are talking and you say, the other day I was reading this verse in the Bible and it really spoke to me and it really helped me and it changed my life. There's nothing that makes me happier than that. Pero si en una ocasión usted se le acerca al pastor y le dice, yo estuve leyendo mi Biblia personalmente y encontré este versículo y cuando lo leí cambió mi vida, no hay ninguna cosa que le hace más feliz a un pastor que escuchar tales palabras de un miembro de la iglesia. I would rather have 10 people in this church that read the Bible and obey it and grow than 1,000 who tell me what a wonderful preacher I am. Él preferiría tener 10 miembros en esta iglesia que lee su Biblia y la estudia personalmente que tener 1,000 personas que simplemente le dice buen mensaje, pastor. If there were 10 people in this church that read the Bible and learn it and grow, that would make me happier, and I wouldn't care if the offering every week was $10. Si hubiera 10 personas aquí en esta iglesia que están leyendo su Biblia, creciendo y está viviéndola, él no le importaría si la ofrenda de cada semana fuera $10. Now, in reality, if you're reading the Bible, the offering will be bigger than $10. Ahora, en realidad, si están leyendo su Biblia, la ofrenda va a ser algo más grande que $10. But if that was my choice, I would take it today. Pero si eso era algo que él tuviera que decidir, él tomaría eso inmediatamente. If God appeared to me right now and gave me this offer, Si Dios le apareciera ahorita mismo y le diera esta oferta, if He said, Mark, do you want 10 people who read the Bible and grow in their faith, or do you want 1,000 people with a big offering who are not obeying the Bible? I would pick the 10. si Dios le dijera, pastor, ¿quieres 10 personas que leen su Biblia y la estudian y crecen su fe? ¿O quieres 1,000 personas con una ofrenda muy grande, pero que no aprenden? El pastor tomaría esas 10 personas. If He said 10 people who are going to love the Bible and read it and study and grow, and you have to meet under a tree the rest of your life, I would take it. Si el Señor le dijera 10 personas que aman la palabra y la obedecen y crecen, pero tienen que juntarse debajo de un árbol, el pastor aún escogería esas 10 personas. And I'm not just saying that, I mean that with all my heart. Y no nomás son palabras, sino que lo dice fuera de su corazón. Because reading the Bible and growing in your faith and living like a Christian, that's the whole reason that we exist. Porque leer la Biblia y vivir como cristiano, esa es toda la razón por la cual existimos. We don't exist to have a big church. No existimos para tener una iglesia grande. We don't exist to have a big offering. No existimos para tener una ofrenda grande. We don't exist so that I can be famous. Y no existimos para que el pastor sea famoso. All of us here, we are only here so that we can know God and love God and grow and live for God all the days of our life. That's why we're here. Todo lo que estamos aquí para poder leer su palabra y obedecerla y crecer y amarle a Dios. Esa es la única razón por la cual estamos aquí. And that's why I'm a pastor. Y por eso él es un pastor. And all the other things, whatever God wants to do in the future, it's okay with me either way. But what I want is for Christians to read the Bible and grow in their faith. Y lo demás, lo que el Señor quisiera hacer con esta iglesia, eso le gustaría al pastor, pero más que nada, Él quiere que la gente que venga aquí, que aprenda la Biblia y que crezca en su fe. Let's pray. Oremos. Heavenly Father, I thank you for the Bible. Padre Celestial, te doy gracias por la Biblia. Father, I know I'm a sinner and I don't always obey the Bible. Padre, yo sé que yo soy un pecador y que no siempre sigo la Biblia. And everyone else here, we all fail and we are not all the Christians we should be. Y los demás que estamos aquí, todos fracasamos y no somos los cristianos que deberíamos de ser. But Father, if we could study the Bible and learn it and grow, it would change our lives. Pero Padre, si pudiéramos aprender cómo estudiar la Biblia y obedecerla, eso cambiaría nuestras vidas. Give us a love for the Bible. Danos un amor por tu palabra. And teach us how to learn from it and how to grow. Y enséñanos cómo podemos aprender de ella y cómo crecer. In Jesus' name, amen. En el nombre de Jesús, amén.